Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy en los puntos 1172 y 1173, que tienen como epígrafe el santoral en el año litúrgico. Estamos dentro del capítulo de la segunda parte del Catecismo sobre la liturgia y los sacramentos, celebrar la liturgia de la Iglesia, que se subdivide en 4 capítulos: quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, que estamos todavía dentro de esta parte de cuándo celebrar y dónde celebrar. Dentro de ese cuándo celebrar, pues la Iglesia en este catecismo nos habla de el tiempo litúrgico, el domingo, el día del Señor, el año litúrgico, y ahora también nos habla del santoral en el año litúrgico. El santoral en el año litúrgico, integrado dentro de lo que llama aquí el catecismo el círculo anual de los misterios de Cristo, pues pretende todavía remarcar más el cristocentrismo de nuestro calendario litúrgico. Nosotros celebramos a Jesucristo, el misterio de Cristo, el misterio del Dios hecho hombre, el misterio del Dios que se revela en Jesucristo. De una forma, pues, con un periodo anual, de una forma cíclica, vamos celebrando ese misterio de Jesucristo, cada vez profundizando más en él. Decíamos que no era un eterno retorno, no era un círculo de volver a empezar sin haber avanzado nada, no, sino que, aunque hablamos de una forma cíclica, no es un eterno retorno, sino que es cada vez avanzar más hacia la parusía. Nuestra concepción del tiempo no es una concepción de volver siempre al sitio donde habíamos partido, sino que siempre estamos más cerca, cada vez estamos más cerca, mejor dicho, estamos más cerca de la meta, de la plena unión con el Señor, de la parusía. Bueno, pues dentro de este año litúrgico, ¿qué sitio tienen los santos? ¿Cómo caben ahí? Si nuestra concepción es plenamente cristocéntrica, los santos, ¿cómo los metemos? Porque podría parecer que tenemos que meterlos con calzador, ¿no? Como se dice, de una manera un poco forzada. Y es verdad también que el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica que hizo, cambió, ahora vamos a explicar un poco esto, pero cambió algunas cosas del calendario litúrgico de los santos para remarcar más el cristocentrismo. Por ejemplo, pudo ocurrir que la Iglesia hiciese ese, la Iglesia hizo de hecho, ¿no?, esa reforma litúrgica, porque en algunos sitios pudo ocurrir pues que el culto a los santos se había hecho de una manera un tanto desordenada, de manera que igual se superponían en las fiestas de Jesucristo, ¿no? Y así podía ocurrir que en plena Cuaresma o en pleno tiempo pascual, coincidiesen algunas fiestas de los santos que se superponían a fiestas centrales del misterio del Señor, que eran un lío en la celebración. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, mejor dicho, tras el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica? Pues lo que hizo fue decir, vamos a reordenar el calendario de manera que las fiestas de los santos intentemos que no coincidan así en los tiempos fuertes, por ejemplo, de la Cuaresma, por ejemplo, de la Pascua, etcétera. Se trata de que las fiestas de los santos todavía remarquen más el cristocentrismo. No que los santos se superpongan, ¿no?, a Jesucristo, sino que todavía nos ayuden más a ello. Bien celebrados, los santos no nos alejan para nada del Señor, todo lo contrario, son como los rayos que parten del sol. Nosotros siempre hemos dibujado, ¿no?, el sol con una esfera de la cual salen infinidad de rayos para todos los lugares. Esos rayos son también imagen de los santos. Cada rayo que parte de ese sol está reflejando una pequeña parte de la luminosidad de esa esfera. Así también es un santo que refleja una pequeña imagen, o mejor dicho, una pequeña parte de esa luz. Solo Dios es plenamente santo, ¿no? Cada santo
es incapaz de reflejar toda la santidad de Dios, pero cada santo refleja pues un pequeño aspecto y en una pequeña medida, ¿no? Pero unos santos reflejan sobre todo la humildad de Dios, ¿no? Y otros santos reflejan, aunque sea imperfectamente, pues esa generosidad de Dios. Y otros santos reflejan pues la pureza de Dios, etcétera, etcétera. Los santos, pues, son como esos rayos que salen de esa esfera luminosa, ¿no? Y es cierto que la luz de Dios nos llega a nosotros muchas veces a través de la luz de los santos. En esa luz de los santos estamos viendo reflejada la luz de Dios, ¿eh? Igual que también decíamos, utilizábamos esa imagen patrística de cómo María, por parte de algunos padres de la Iglesia, era considerada como la luna, ¿eh? Y Cristo el sol. Y entonces muchas veces nosotros recibimos la luz del sol a través de la luna, ¿eh? Porque en ella vemos reflejada la luz del sol. Lo mismo pasa con los santos. En ellos vemos reflejada, aunque sea de una manera limitada, limitada porque todo ser humano es limitado, pues la luz infinita de Dios. Pero es verdad también que si nosotros miramos directamente la luz del sol, pues no somos capaces de verla, de soportarla, no nos ciegan. Nuestros ojos no están perfectamente capacitados, ¿no? Pues para ver directamente la luz del sol. Y entonces tenemos que verla reflejada en muchas cosas. Así también nos ocurre en esta vida, que a Dios, hasta que no tengamos la visión beatífica en el cielo, no podemos verle directamente cara a cara. Y su santidad, pues la vemos ahora reflejada en sus criaturas más hermosas, que sus criaturas más hermosas pues no son las flores ni los campos, no por muy hermosa que sea la naturaleza. Las criaturas más hermosas de Dios son los santos. Son los santos. Por eso podemos decir que los santos, a veces, fijaros, a veces nosotros tenemos un concepto amante de la naturaleza, pero con una cierta alergia hacia los hombres que nos rodean, ¿no? A veces acudimos a la naturaleza para escapar un poco de nuestros hermanos. A veces decimos, bueno, me voy a ir a ver las flores y los campos, que es el único sitio donde no me agobia nadie, ¿no? Qué hermosura es ver pues la naturaleza y bien, pero de acuerdo, pues estupendamente, ¿no? Pero no olvidemos que la mayor hermosura no está en la naturaleza, sino está en los santos, en lo que Dios ha hecho en los santos. Todavía tenemos que gozar más de la hermosura de la vida de los santos que de la naturaleza. Todavía tenemos que gozar más de las cosas buenas que Dios ha hecho en las personas que están junto a nosotros, que aunque sean pecadoras, tienen dones de Dios. Ojo, tienen dones de Dios, ¿no? Que les hacen hermosos, que hacen sus vidas también bellas, ¿no? Pero que nosotros a veces nos cuesta más contemplar la belleza de Dios reflejada en los hombres que reflejada en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque vemos a los hombres y a veces con nuestro sentido de los celos, de las envidias, de los egoísmos, los vemos también como un competidor mío, como alguien, ¿no?, que de alguna manera por el que tengo yo que luchar, pues para ver, no sé, esa especie de competitividad que tenemos entre nosotros para ver quién destaca, etcétera, ¿no? Bueno, pues no debería de ser así. Deberíamos de gozar más todavía de ver a Dios en nuestros hermanos, en los santos especialmente, y en las virtudes que Dios ha puesto en todos, que en la naturaleza. Si hermosa es la naturaleza, infinitamente todavía es superior la obra de Dios, no ya en la naturaleza, sino en los santos. Por ello, la forma en la que la Iglesia quiere celebrar bien el santoral es centrándolo en Jesucristo, centrándolo en Jesucristo. Los santos no vienen a robarle la gloria a Cristo, todo lo contrario, vienen a ser un reflejo de ella, quieren ser difusores de la gloria de Cristo. El rayo de luz no roba la gloria del sol, sino lo que hace es transmitirla, acercarla, hacerla más accesible a nosotros. Este es un poco la forma. Yo recuerdo haber visto pues alguna iglesia, alguna iglesia antigua, pues antes o no reformada litúrgicamente o antes de la Reforma,
en la que podría haber, ¿no?, pues ¿cómo podríamos decir? Pues una falta de orden también artísticamente, de manera que igual los santos y los altares estaban un poco superpuestos todos desordenadamente, de manera que igual faltaban en estas iglesias pues una imagen central de Jesucristo en la que se concentrase nuestra atención, ¿no? Las iglesias que han sido reformadas después del Concilio Vaticano II, al igual que también, ¿no?, pues, tenían las iglesias románicas y las iglesias góticas, eran iglesias muy centralizadas en Cristo. Luego quizás hubo momentos en los que la piedad popular superpuso una cantidad muy grande de imágenes, de manera que uno se podía sentir un poco perdido dentro del templo. Recuerdo, digo, una iglesia cuando hacía yo el Camino de Santiago, en la que estuve un rato rezando, y que estaba tan llena y tan desordenadamente llena, podríamos decir, de imágenes de santos por muchas esquinas. Recuerdo haber visto a una piadosa feligresa, ¿no?, que seguro que sería muchísimo más santa que quien nos habla, ¿no?, que entraba a la iglesia e iba venerando los distintos santos, pero me llamó la atención que en medio de aquel desorden un poco pues de imágenes, pues al pasar delante del sagrario, pues aquella mujer, después de haber ido venerando los distintos altares, etcétera, pues no llegaba a percibir dónde estaba el Señor en el sagrario para distinguir de una manera especial la genuflexión, etcétera. Y pensaba yo cuando veía aquello que se notaba un poco que tenía un cierto desorden aquella iglesia, un cierto desorden, y que igual le faltaba pues un cierto ordenamiento en que los santos estuviesen también expuestos a la veneración de una manera en la que todos ellos confluyesen en la centralidad de Jesucristo. Por eso, en muchas reformas se ha hecho así. Ahora bien, también hay que hacer un poco de autocrítica, de autocrítica. Y hay que decir que a veces, en las reformas que se han hecho, pues a veces nos pasa un poco lo de la ley del péndulo, que vamos de un extremo al otro. Y no ya por lo que dijo el Concilio Vaticano II, ¿no?, que sencillamente habló de que se tenga en cuenta y se tenga en consideración la importancia de que en la imaginería haya un cristocentrismo y que Cristo sea el centro, etcétera. No ya únicamente por ello, ¿no?, sino porque en la aplicación del principio a veces nosotros somos poco equilibrados, ¿no? Pues a veces ha ocurrido en muchas iglesias pues que las reformas litúrgicas pues se ha hecho una limpia, hablando así en plata, una limpia ahí pues eso, ¿no?, pues exagerada y desproporcionada, de manera que se han dejado todas las paredes de la iglesia en algunas ocasiones pues demasiado desvestidas, y el pueblo fiel ha sufrido un tanto, pues porque los santos de su veneración pues han desaparecido del mapa. Por una parte tenía razón de ser, razón de ese cristocentrismo, tenía razón de ser esas reformas, porque, por ejemplo, el hecho de que la iglesia estuviese totalmente rodeada de altares, ¿no?, a todos sus costados, eso también tenía un origen histórico, una razón de ser histórica, que es que pues las personas más mayores que estén escuchando este programa recordarán cómo en un tiempo incluso la Santa Misa se celebraba al mismo tiempo, varios sacerdotes concelebraban en distintos altares de la iglesia, porque no se celebraba lo que hoy conocemos como concelebración, siendo que cada uno celebraba el sacrificio de Cristo, cada uno por su cuenta en un altar distinto. Que eso también era una razón de ser para que hubiese esa infinidad de altares pequeños en los costados, ¿no? La reforma litúrgica introduce la concelebración, que sin duda alguna remarca mucho más la comunión en torno al único sacrificio de Cristo, ¿no? Pero también eso da una razón de ser para que se reforme igual también, pues podría darse, ¿no?, dependiendo de circunstancias, por supuesto, ¿no? Podría dar pie a que se reformase pues todos esos altares que están alrededor. Pero digo que tenemos que hacer una autocrítica, porque es verdad que a veces a la hora de hacer esas reformas pues parece que se ha interpretado incorrectamente ese principio de cristocentrismo y se ha aplicado como que para que Cristo sea el centro quitamos a todos los santos. Y eso no está dicho por la Iglesia en ningún lugar, ni en el Concilio Vaticano II, ni en las disposiciones posteriores para aplicar la reforma, ni muchísimo menos en el catecismo, ¿no? No está dicho en ningún lugar. O sea, remarcar el cristocentrismo no es hacer desaparecer a los santos, ¿no?, o meterlos en el desván de la Iglesia, no.
sino que es, bueno, pues es decorar la Iglesia de una manera equilibrada y proporcionada en la que todos los santos sean un recordatorio y una alabanza para gloria de Dios Padre. Es, por lo tanto, lo que hay que remarcar en esa reforma litúrgica. Un pasito más, para que lo entendamos. También en esa reforma del calendario litúrgico, la Iglesia hizo un esfuerzo, el esfuerzo de decir, bueno, vamos a ver, como os he dicho antes, cómo intentamos que no coincidan las fiestas de los santos, pues con lo que llamamos fiestas del Señor, ¿no? Solemnidades del Señor. Entonces se procuraron mover, ese es el motivo por el que a veces el calendario actual de la Iglesia no coincide con ciertos calendarios preconciliares, ¿no? Y se han movido ciertas fiestas. ¿Por qué se han hecho? Bueno, pues para intentar reordenar el calendario litúrgico y que no sea fácil la coincidencia de las fiestas de los santos en fiestas del Señor. Cuando coinciden, porque a veces que es inevitable que coincidan, ¿no? Pues algunos años, porque sabéis que se tienen las fiestas del Señor según la Pascua, etcétera, pues pueden tener distintos calendarios cada año. Pues entonces prima siempre las fiestas del Señor sobre las fiestas de los santos, como es lógico. Y prima también el domingo sobre la fiesta de los santos. El domingo es el día del Señor y en nosotros, como es lógico, tiene toda la prioridad el domingo sobre la fiesta de un santo. Esto tampoco quita, pues, para que la Iglesia tenga el juego de cintura y la capacidad también de adaptarse a algunas situaciones particulares, ¿no? Como puede ser, pues, que la fiesta patronal de un pueblo coincida en domingo. Bien, pues aunque a nivel de Iglesia Universal ese santo, ese año no se celebre porque coincida en domingo, bien, sin embargo se hace la excepción en ese lugar determinado porque en ese lugar es su fiesta patronal y se integra un poco, pues bien, eso es otra cosa, porque también es el sentido común por parte de la Iglesia de saber adaptarse a una situación particular, pues de local, de un sitio determinado. Lo demás nosotros distinguimos entre lo siguiente: solemnidades, y el domingo también es una solemnidad, fiestas, memorias obligatorias y memorias libres. Es como la clasificación, podríamos decir, un poco dentro de la importancia de las fiestas. Solemnidades, fiestas, memorias obligatorias y memorias libres. Son muy pocos los santos que tienen pues la categoría, sus fiestas de solemnidad, pero los hay algunos que tienen esa categoría, como San José, etcétera. Luego están las fiestas, las memorias obligatorias y las memorias libres. De esta manera, y siempre dando prioridad a lo que es solemnidad sobre la fiesta y a lo que es fiesta sobre memoria obligatoria y a lo que es memoria obligatoria sobre memoria libre, teniendo ese orden un poco, que es un orden que en el fondo siempre va destacando más ese orden piramidal cristocéntrico, bueno, pues de esta forma vamos poco a poco confluyendo en el Señor. Y fijaros bien, si algunos santos, pues, que pocas veces ocurre eso, ciertamente, ¿no? Pero como es el caso de San Juan Bautista o San José, etcétera, ¿no? Se les da una categoría de solemnidad, no es porque la Iglesia tenga sencillamente más simpatía a estos santos y discrimine a otros frente a estos santos. No es por eso. Si a algunos santos se les da la categoría de solemnidad, es porque en su vida han tenido una cercanía muy grande al Señor, y porque sus vidas y el puesto que han tenido, ¿no? Pues dentro de esta historia de salvación de Jesucristo a la hora de revelarse a nosotros, ha sido un puesto muy destacado, ¿no? Como el de Juan Bautista, aquel que dijo: conviene que yo desaparezca para que Él se manifieste a vosotros, ¿no? Aquel a quien le tocó señalar a Jesús en medio de nosotros. O no digamos nada como el caso de San José, etcétera. O no digamos nada el caso de María y las solemnidades marianas. Cuando a los santos les damos la categoría de solemnidades, son porque se trata de unos santos cuya celebración todavía remarca más el cristocentrismo, todavía nos ponen más son como el acomodador, ¿no? Que nos da la mano y nos lleva ante el Señor.
También lo hacen los demás santos, es verdad, pero algunos especialmente tienen un puesto tan cercano, han tenido un puesto y lo siguen teniendo ahora desde el cielo, tan cercano a Jesucristo que la Iglesia a sus fiestas les da esa categoría de solemnidad. Bien, este es un poco podríamos decir, el encuadramiento de este tema, del santoral en el año litúrgico. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.